Estamos hablando de que estamos en Lucas 16, 19. Nosotros no pretendemos, cuando enseñamos, decirle a ninguna persona que está equivocado. Tampoco pretendemos decir que solo lo que nosotros decimos es la verdad absoluta. Lo que buscamos nosotros es traer claridad, iluminar el texto bíblico. Estamos también abiertos, nosotros, bastante abiertos, a seguir aprendiendo. Entendemos que el conocimiento de Dios es infinito. Nosotros tenemos muy poco acceso a ese conocimiento. Gracias al Señor tenemos su Espíritu en nosotros. Sin embargo, nosotros aún no manejamos toda la revelación como tal de la Escritura. Entonces, al hablar de temas como estos, pretendemos es traer más claridad para seguir creciendo en el conocimiento. Voy a tocar varias cosas que son importantes tener en cuenta para que usted tome nota allí donde está. Recuerde, por favor, la enseñanza y luego pueda nuevamente entrar y podamos nuevamente después estudiar también. Entonces, por ejemplo, cosas como estas. La narración que hace Lucas de el rico y Lázaro solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Algunas narraciones bíblicas, algunas historias bíblicas, algunas parábolas se encuentran generalmente en 3 evangelios, en 4 evangelios, en 2 evangelios. En el caso de la narración que hace Lucas, solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Los otros evangelistas no hacen esta misma narración o historia como tal. ¿Quién es Lucas? Debemos recordar también que Lucas es un médico, que aparte de ser médico, Lucas no pertenecía a los 12 discípulos que luego se convirtieron en 12 apóstoles, sino que Lucas era un seguidor de Jesús, pero no pertenecía al grupo de los 12. Debemos también tener en cuenta cuando estudiamos esta historia o parábola que escribe Lucas, el médico, que cuando Lucas escribe este evangelio, que es como nosotros lo llamamos, no lo escribe para ni los judíos ni para la iglesia. Nosotros somos iglesia por la gracia de Dios. Pero cuando Lucas lo escribe es para un amigo de él. Es una carta personal que por su forma tan detallada en la narración de los hechos fue considerada como un evangelio más para ser introducido en la Biblia. Pero Lucas originalmente escribe la carta de Lucas, la escribe para su amigo Teófilo. ¿Cómo escribe Lucas, el médico, el Evangelio de Lucas? Lo escribe como resultado de un trabajo investigativo. Todos esos detalles que hay que tener en cuenta al momento de interpretar el texto bíblico, como un trabajo investigativo. Es decir, después de haber investigado, después de haber preguntado, ustedes saben que cuando una persona hace un trabajo investigativo, lo que tiene que hacer es tomar de varias fuentes, preguntar de varias fuentes, ¿cierto? ¿Usted qué vio? ¿Usted qué escuchó? ¿Usted estuvo allí? No, que ahí me contaron, no, que yo vi. Recuerde que no había internet, no había acceso a las bibliotecas como ahora, apenas estaba desarrollando la historia misma, por lo tanto la mayor cantidad de información que Lucas obtuvo, la obtuvo de forma oral, transmitida. No habían escritos en ese momento de la historia sobre Jesús, entonces no habían demasiados escritos, apenas estaba desarrollando los hechos, entonces por lo tanto todo tiene que ser un trabajo investigativo, y como resultado de ese trabajo investigativo, Lucas le escribe a su amigo Teófilo. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo. Entonces no me lo estoy inventando, eso está en la misma Biblia. La misma Biblia lo sustenta, lo que yo les estoy diciendo. Lucas capítulo 1, por favor. Vamos a hacer el viaje hasta allí, por favor, de Lucas capítulo 1 y vamos a mirar lo que dice. Ahí estamos haciendo bien la parte del audio y ¿está saliendo bien para todos? Ok. Muy bien. Lucas capítulo 1 dice así. Préstele atención a esto tan maravilloso. Así comienza el Evangelio de Lucas. Puesto, en la versión Reina Valera del 60, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, o sea, a Lucas, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Recordemos que el Evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 60. Ya en el año 70 es la destrucción del templo. Año 60. Jesús murió y resucitó en el año 33. Habían pasado unos 27 años aproximadamente después de la muerte y la resurrección, y es cuando Lucas le escribe a Teófilo esta carta. Pero ustedes notan que al escribir la carta, que él hace la referencia, al escribirla, lo que nosotros vemos allí es que Lucas está diciendo: lo que estoy escribiendo no lo recibo por revelación. Lo que estoy escribiendo no es que el Espíritu Santo vino y me tomó y me mostró o me influenció la mente o el corazón. Lo que estoy escribiendo no es porque Dios me haya llevado a otro estado. Lo que estoy escribiendo, dice Lucas, es el resultado de un trabajo investigativo sobre la vida de Jesús, claro está, sobre los hechos que acontecieron en la vida de Jesús. Recordemos que para el año 60 aproximadamente todavía había muchas personas vivas que habían conocido a Jesús. Estaba la gente de la multitud de los 5.000, la multitud de los 4.000, estaba la gente que había visto los milagros. Entonces Lucas tenía acceso a muchas de esas personas y también tenía acceso a las enseñanzas y a los testimonios de los 12. Aunque eran 11 porque Judas se ahorcó, sin embargo, pues recordemos que Matías tomó el lugar de Judas, entonces de los 12, Lucas tenía acceso a toda esa información. En el Evangelio de Lucas, que es el único evangelio que aclaramos nuevamente que narra la historia de el rico y de Lázaro, entonces el Evangelio de Lucas es un evangelio histórico que habla acerca de la vida de Jesús de Nazaret, de su nacimiento, vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Tenga en cuenta eso cuando le hablo de esto. Mire que usted mismo puede leer el texto. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando estudiamos textos como esos, donde dice así que el rico en vida vivió espléndidamente, usted debe hacer la lectura por favor en su casa. Yo ya hice la lectura inicialmente con todos cuando comenzamos la reunión, y así que le voy a contar la historia parafraseándola. Usted tiene acceso directo allá a la Biblia en su casa para que también haga la lectura. Entonces resulta que el rico en vida hace banquetes, vive abundantemente y tiene en la entrada de su palacio, de su casa, a un pobre mendigo que tiene necesidades, que a veces come de lo que sobra en el palacio o en la casa, que lo sacan. Entonces los pobres comen, entre ellos está Lázaro, lleno de llagas, con una vida muy difícil. Mueren, y cuando mueren, entonces dice el escritor que Lázaro, el mendigo, fue llevado al seno de Abraham, y que cuando el rico murió, fue sepultado. Que tiempo después, en algún lugar, el rico que había muerto estaba en sufrimiento, y el pobre que había muerto ya no estaba en sufrimiento, sino en una buena vida, pero que se podían ver en el lugar donde estaban, se podían hablar desde el lugar donde estaban. No estaban juntos, pero que se podían hablar. Y que al poderse hablar, el hombre que estaba en sufrimiento ahora, que era el rico, llamó a Abraham, lo reconoció como padre y le dijo: Padre Abraham, tengo una tormenta, un estado muy tormentoso, me estoy quemando, estoy en un estado de angustia, ¿me puedes sacar de acá? Y el padre Abraham le dice: no, no es posible. En vida, usted disfrutó, Lázaro sufrió. Aquí Lázaro vive bien y usted sufre. Entonces el rico le dice: bueno, pero al menos hay la posibilidad de que me envíe a la vida nuevamente, que resucite para ir a la casa de mis hermanos. Tengo 5 hermanos más, tengo que decirles que tienen que cuidarse de no venir a este lugar. Y entonces nuevamente Abraham le dice: no, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. El rico nuevamente en tormento le dice: no, pero si de pronto alguno de los muertos se levanta y va y les dice, o sea, les muestra con la resurrección, les muestra algo, ellos se van a convertir. Y Abraham es enfático en decirle: no, tienen a Moisés, tienen a los profetas, y aunque se levantara uno entre los muertos, muy seguramente no le escucharán. Entonces no hay forma.
Y caso cerrado, ahí termina la historia. Bueno, ese texto entonces, que oído, aparece una sola vez en la Biblia, esa historia como tal, se toma, oído, como doctrina para hablar de los dos estados después de la muerte. Para hacer doctrina, anótalo, por favor, téngalo en cuenta, para hacer doctrina en la palabra de Dios, para que sea doctrina, debe tener sustento bíblico no en un solo texto, sino que debe estar en muchos textos a través de toda la Biblia. No tiene que estar en todos los libros, pero sí debe estar en varios de los libros de la Biblia y tener un sustento para poder entrelazar un texto con otro, hacer una cadena temática y aparte de eso, poder entonces hacer una especie de red donde anclamos un texto con otro y nos ayuda a hacer una doctrina. Muy bien. Osvaldo nos comparte allí que él había investigado con exactitud desde el principio todas las cosas. Entonces, oído con esto que es muy importante. Lucas nos cuenta una historia que se ha convertido a través de la historia. Ahora, una historia. Ahí voy a aclarar algo antes de seguir. Como ustedes son estudiantes de la Biblia y como solemos decir, ustedes no comen, no tragan entero, ustedes investigan, porque es algo que nosotros alentamos en nuestra comunidad, que usted investigue por aparte, que no solamente crea todo lo que el pastor le dice, sino que usted pueda investigar. Pues no se ha definido hasta el día de hoy todavía en las diferentes escuelas teológicas si es una parábola o una historia. Hay quienes dicen que es una parábola, hay quienes dicen que es una historia. Algunos dicen que no es parábola, sino una historia, porque normalmente en las parábolas no se da un nombre propio, sino que se hace una simple referencia. Y en este caso en particular se da el nombre Lázaro. Entonces, que es muy probable que entonces fuera una historia y no una parábola. Nosotros hoy leemos esa historia o parábola con toda la enseñanza que tenemos ya de que uno cuando se muere se va o al cielo o al infierno, y entonces uno toma un texto como eso y dice, ahí está. Pero hay que mirar de dónde viene la historia. Lo que pasa es que Jesús, oído, porque es otra cosa interesante también que hay que tener en cuenta acá, y es eso que ustedes también lo logren ver, es esto. Lucas está diciendo que Jesús dijo esta historia, que Jesús la contó. Sin embargo, solo Lucas hace referencia a esa historia, no la hace Mateo y Marcos, como para decir, tiene un sustento de que los otros evangelistas también dijeron que Jesús había dicho eso. Los otros no dicen nada, solo Lucas dice que Jesús dijo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente en los otros evangelios las historias son repetidas, entonces uno puede casi que tener pues una seguridad de que si 3 o 4 o más dicen que Jesús dijo algo, pues seguramente así fue, ¿cierto? Pero si en un caso como este, solamente una sola persona dice que Jesús dijo algo, que los otros no dicen, pues uno siempre queda como, por así decirlo, bueno, ¿será que lo dijo o será que no lo dijo? No sabemos exactamente, ¿cierto? Está allí, escrito por Lucas, no por inspiración, sino como resultado de un trabajo investigativo, que Jesús cuenta la historia. Pero déjenme decirle algo maravilloso. Esa historia que Jesús cuenta no es la primera vez que se contaba. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Para nosotros que lo escuchamos quizás hoy por primera vez, uno dice, ¿cómo así? Que no fue la primera vez. Jesús está haciendo referencia a 2 historias que ya se conocían, oído, entre el pueblo judío. Resulta que nosotros somos colombianos, la mayoría, o usted en su nacionalidad, estamos en el año 2020. Estamos hablando de una narración histórica que se escribió en el año 60, que se hizo para el año 31, 32, y desconocemos en este sentido si la historia que se está contando la está haciendo Jesús y está contando una historia verídica que él sabe, o está contando una historia que era popular, como cuando uno cuenta una historia o un cuento que tiene que ver con un mito, con una leyenda que no es propia de uno, pero que se conoce tradicionalmente, entonces se acepta como una realidad. Resulta que esa historia que estamos escuchando allí, de Lázaro y de el rico, ya se había contado de Egipto. Es una historia que viene de Egipto,
la primera. La otra historia viene del pueblo cananeo. Entonces son dos historias de diferentes pueblos que no tienen que ver con el pueblo judío ni el pueblo de Israel, de la cual Jesús ahorita hace referencia. ¿Cómo sabemos eso? Eso se sabe cuando usted comienza a estudiar el texto de Lucas 16, 19 al 31, ¿sí? Donde tiene origen la historia de Jesús. Entonces eso lo va a llevar a usted a diferentes escritos donde le van a contar. Resulta que hubo una historia de Egipto y otra historia entre el pueblo cananeo que eran exactamente igual. Como el pueblo conocía la historia, los judíos conocían la historia, entonces para Jesús fue fácil dar una enseñanza usando una historia popular, que al estar en la Biblia, dentro de los 4 evangelios, entonces la han utilizado todos los predicadores para decir que es que Jesús está haciendo una descripción del infierno y del cielo. Sin embargo, tengamos en cuenta aspectos como estos que son muy importantes. Allí dice que el pobre fue llevado al seno de Abraham. Eso es todo. En todo el Nuevo Testamento no se nos dice que ninguno de nosotros vaya al seno de Abraham, sino que si morimos y vamos a un buen lugar, vamos a un lugar llamado el cielo. ¿Cierto? Ninguno de ustedes dice, tranquilo, ya su familia se fue para el seno de Abraham. No. ¿Qué significaba el seno de Abraham para ellos? Recordemos que Abraham es el patriarca, del cual viene el pueblo hebreo. El seno de Abraham, o el lugar del pecho, descanso de Abraham, era como un lugar de descanso, de reposo o de tranquilidad. No necesariamente que existiera un lugar después de la muerte, ya, que se llamaba el seno de Abraham, donde la gente dice, yo quiero ir al seno de Abraham, sino lo que se da a entender al decir el seno de Abraham, o el pecho de Abraham, o la parte del plexo solar, de la caja torácica de Abraham. ¿Qué significa esta parte del cuerpo para ellos? El lugar de descanso, de reposo, de abrazo. Lo otro es que dice que estaban en 2 lugares donde se podían ver y podían sentir. Nosotros sabemos, oído, que cuando una persona muere, el cuerpo se queda en este sistema porque el cuerpo es de este sistema. O sea, el cuerpo no va a ningún lugar. Lo más que el cuerpo va es a la tumba o pasa por el proceso de que lo cremen. No, el cuerpo no se va para ninguna parte. Cuando dice que la tierra los abrió, se abrió y los tragó y descendieron vivos, algunas versiones y personas dicen que descendieron vivos al infierno, pero si usted lee detenidamente dice que descendieron vivos al Seol o al Hades o al lugar de los muertos. Es decir, la tierra se abrió y los sepultó, los tragó y se cerró y los dejó sepultados y los cuerpos quedaron dentro de la tierra como tal. ¿De dónde viene el trasfondo de esta historia, que es donde tenemos que centrarnos? Vamos a mirar varios aspectos importantes, porque no podemos hacer doctrina de una sola historia. O sea, no podemos tomar una sola historia de la Biblia y hacer doctrina de esa sola historia. O sea, no se debe hacer correctamente eso, una sola historia. Número 2, de pronto algunos de ustedes no lo saben, pero hoy se los voy a soltar así y algunos ya lo saben. Los 4 evangelios no hacen parte del Nuevo Testamento. Yo sé que en las Biblias de ustedes, los 4 evangelios sí están después de la hojita que dice Nuevo Testamento. Entonces, como uno pues ve la hojita allí que dice Nuevo Testamento, dice pues el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Hechos, Romanos, Corintios, y ahí se va hacia adelante. Pero, por favor, si a usted le molestan mis palabras, le asombran mis palabras, o tiene ganas incluso de salirse en este momento y apagar el aparato, deténgase un momento. Búsquese un abogado y él le va a explicar jurídicamente lo que yo le voy a hablar a usted hoy religiosamente. Un testamento no se activa ni entra en vigencia con el nacimiento del testador, sino con la muerte del testador. Los 4 evangelios narran el nacimiento y la vida de Jesús. Tienen un capítulo 2 al final, donde narran los primeros 50 días después de la resurrección. Pero los evangelios como tal narran es la vida humana, la experiencia humana de Jesús. Es decir, antes de la muerte, cuando el testamento todavía no se había activado, porque el testamento se activa es con la muerte, no con el nacimiento.
Y el Nuevo Testamento o nueva alianza no se da con el nacimiento, sino con la muerte. Por ejemplo, ustedes, al igual que yo, hemos ido o participado alguna vez en una misa. Si vas a misa, préstale atención al sacerdote. Cuando el sacerdote está en la comunión, él va a decir estas palabras: sangre de la alianza nueva y eterna. Nueva y eterna, que será derramada, no que fue, porque Jesús no había muerto. La nueva alianza, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento entra en vigor o en vigencia con la muerte y resurrección, no con el nacimiento. Entonces los 4 evangelios, aunque en la Biblia estén después de la hojita que dice Nuevo Testamento, realmente no pertenecen al Nuevo Testamento, sino que hacen parte de la última etapa del Antiguo Testamento, porque Jesús viene y nos introduce, Él es la puerta que nos pasa de la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto. Eso es entendible, ¿cierto? Es claro. Entonces, los 4 evangelios hacen parte del Antiguo Testamento. Es una historia que no está en ninguna otra parte de toda la Escritura. Es una historia que se conocía popularmente por los judíos, a la cual Jesús hace referencia. Resulta que entre el pensamiento judío del momento histórico en el que Jesús está, pensamiento que aún está vigente en el tiempo presente y que aún afecta a muchas personas. Usted debe conocer a alguna persona que piensa que los ricos son malos y que el dinero está ligado al mal. Usted debe conocer a alguna persona que dice, no, es que ese es un rico. Y cuando dicen ese es un rico, lo están diciendo como que no, es que la plata cambia a la gente, dice. Incluso cuando usted tiene algún tiempo sin ver a alguien y ese alguien lo encuentra nuevamente, mucha gente a veces le dice a usted, fue que consiguió plata. Lo que está diciéndole es, usted ha cambiado. Entonces la gente normalmente contesta como si fuera algo muy malo. No, ¿cómo le ocurre? No. Como pobre, hambre no nos falta, dice la gente, ¿no? O sea, es lo que la gente dice normalmente. Oído, como pobres. No, somos ricos, somos bendecidos. Cuando alguien le diga, es que usted ha cambiado, dígale, sí, yo he cambiado, no soy la misma persona. Cada día me transformo, me convierto en un ser nuevo, diferente, en una persona renovada, bendecida realmente. Pero préstale atención a esto tan maravilloso. La gente tenía la idea de que los ricos eran malos. Como la religión como tal también enseñó lo mismo, hoy en día quizás no es tan fuerte, porque las personas han despertado. Pero hasta hace 500 años, 400, 300, 200 años atrás y 1000 años atrás, 1500 años atrás, la fuerza de la iglesia, de la religión organizada, le decía a las personas que la plata era mala, que el dinero era del diablo y que la gente rica, y entonces decían la gente avara, la gente idólatra que ama el dinero, y que la gente rica no iba al cielo, que es muy difícil que fueran al cielo, pero que los pobres prácticamente tienen el boleto ganado para ir al cielo. Ser pobre prácticamente es, usted es pobre, bendito sea Dios, ya tiene la puerta ganada para entrar al cielo. Entonces, cuando se da la historia, se está contando la historia porque se está reforzando una creencia popular de que los ricos son malos al punto de que hay un pobre lleno de llagas en la entrada y al rico no le importa la vida del pobre, la vida del otro. Que por lo tanto en la creencia popular, que era muy fuerte y que sigue siendo fuerte hoy en día, cuando mueran el rico y el pobre, pues resulta que el malvado rico que en vida disfrutó, pues ¿qué se merece después de la muerte? Que sufra, ¿cierto? Que él se vaya al infierno, que se condene. ¿Por qué? Porque si en vida, las palabras que pusieron en la boca de Abraham en el escrito de Lucas, ¿cierto? Dice, en vida tuviste bienes y este no. Es decir, si usted en vida disfrutó, pues después de la muerte lo justo es que usted sufra, entonces pague. En cambio, y eso fortalece la creencia popular, que en vida estuvo mal, que en vida fue pobre, que en vida estuvo enfermo, que es la creencia religiosa arraigada en el corazón de muchas personas. El dinero es malo, entonces sea pobre, sea humilde, y no es que ser rico no pueda ser un humilde. Hay gente pobre, escasamente hablando de dinero y bienes materiales, que son más orgullosos que los mismos ricos.
Lo que estábamos diciendo acá es que hay una creencia popular arraigada ya hace 2000 años que aún está el día de hoy. Y es que se piensa esto: si usted es pobre, si usted sufre, si usted tiene problemas en esta vida, tranquilo, que cuando vaya al cielo va a vivir bien. Se la muestro. Lea Revelaciones. Vaya, escuche las predicaciones que se dan y verá que les dicen: tranquilos, en el cielo, oído, calles de oro. Imagínense, las calles de la mayoría de los barrios de las personas están llenas de huecos. Y les están diciendo: tranquilos, aquí en la vida humana no importa que la calle del frente de usted sea de pantano, de tierra, llena de huecos, no se preocupe, en el cielo, calles de oro. Imagínense que lo más que tiene de oro mucha gente, si mucho, es una cadenita. Y les dicen: tranquilos, que en el cielo van a pavimentar con el oro. O sea, ¿cómo era de abundante? Le dicen: tranquilo, usted no tiene casa en vida, no se preocupe, en el cielo usted tiene una mansión. Y hay personas que literalmente creen y piensan, con buena intención pero con mucha ingenuidad, que Jesucristo en este momento está con una cantidad de ángeles haciendo ladrillos y pegando ladrillos porque está construyendo la nueva Jerusalén y está construyendo casas, y que literalmente Él está trabajando todos los días haciendo edificios. Entonces es una forma de interpretar la Biblia que no es la correcta. Dicen: no, yo en el cielo tengo una mansión, aquí vivo mal, pero en el cielo tendré una mansión. Eso es la historia de Lucas 16. Los ricos que sufran después y nosotros los pobres, que es el decir popular, para poderme involucrar ahí en la voz popular, nosotros los pobres que después vamos a gozar en el cielo. Esa es una de las enseñanzas que se estaba reforzando de las creencias populares que el nuevo pacto, que la gracia y que el evangelio vienen a renovar en nosotros. Oído, el dinero no es malo, ni es bueno, es un medio. Lo que daña el corazón de las personas, sean estas ricas o pobres, es el amor al dinero o exagerado al dinero. Eso es otra cosa. Si hablamos de riqueza, y si la riqueza fuera mala, entonces el más malo de todos sería Dios mismo, porque Dios se declara a sí mismo dueño de todo. ¿Me hago entender, bendecidos? Ponle algo de mente al asunto y vamos a ver. ¿Qué otra cosa se está diciendo en la parábola? Oído, que es importante tener en cuenta. Que el muerto que sufría pensaba, en la parábola de historia, que si alguien resucitara, muy seguramente le diría a las personas en vida que hay un sitio donde sufren, entonces que por favor se comporten un poco mejor en vida para que no vayan a ese lugar. Usted sabe que la historia mostró que un hombre resucitó de entre los muertos. Y la pregunta que yo le hago hoy entonces a ustedes, con la evidencia de uno que ya murió y resucitó, y con su testimonio, ya el mundo debería haberse convertido de su maldad, de sus malos caminos, de su mal comportamiento, de sus malas conductas. Ese hombre se llama Jesucristo. Cualquiera puede constatarlo yendo a Jerusalén y viendo su tumba vacía. Puede constatar su resurrección y su obra en la vida de millones de personas en todo el mundo que han cambiado, pero aún así superan varias veces a esos millones otra cantidad de millones de personas que no les importa en lo más mínimo que un hombre haya resucitado. No les interesa. Entonces se comprueban las palabras de Abraham en la historia, que decía: aunque se levante uno de los muertos y les diga, no van a creer. O sea, sigan con lo que tienen, la ley y los profetas. En ese momento no se podía hablar del Nuevo Testamento porque se está hablando de una historia que está antes de la muerte y resurrección. Entonces se está hablando de lo que hay en ese momento, la ley y los profetas. Sigan con eso. Hoy día podríamos decir: ahí tienen la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Imagínense, ley, profetas, salmos, evangelios históricos, Nuevo Testamento, y aún así el mundo en general, el mundo natural, el mundo sin Dios, no ha mejorado. Más ríos contaminados, los mares contaminados, más bosques siendo talados, animales muriendo por la contaminación, por el plástico, por la tala de árboles, por los incendios provocados, cambios en la tierra por el efecto invernadero,
por la temperatura del planeta. Entidades gubernamentales y religiosas que deberían estar ayudando a las personas de la comunidad, robándose el dinero, estafando y engañando. Trata de blancas, prostitución, drogas, pornografía. Mire, aparte de la droga, la pornografía es de las empresas que a nivel mundial generan más millones, aparte de la droga. Millones. Entonces, notamos que la enseñanza dentro de la historia de la parábola permanece hasta el día de hoy. Aunque se levantó un hombre entre los muertos, la gente no le ha prestado oído ni importancia a lo que hay después. ¿Que está en la Biblia? ¿Que está escrito? Sí, está en la Biblia y está escrito. Pero no es una historia que sea el resultado de la inspiración divina como lo fueron los profetas, ni como lo fueron las cartas del apóstol Pablo, sino que es un libro que es el resultado de una investigación humana. Es una sola historia, no hay varias para decir, es que está en varias partes, hay una sola historia. Y aparte de eso se puede comprobar que es una historia de los cananeos y es una historia de los egipcios. Bar Hayán le enseñó a su hijo que ser pobre en este mundo era el secreto para que en la vida eterna o después de la muerte uno pudiera estar mucho mejor. Entonces se ha fortalecido esa creencia a través de los años. ¿A dónde van las personas cuando mueren? Es la pregunta que uno se hace. Pues bueno, el contexto hebreo, que es muy importante porque es de donde viene nuestra religión cristiana, protestante y católica, o sea, la Iglesia Universal, enseña esto. Oído, para los judíos tradicionales, ellos creían esto: cuando la persona moría o dormía, entraba en reposo. La recompensa de los justos era que resucitarían y estarían con el Mesías o con el Señor. El castigo de los malos es que no resucitarían. O sea, no hay en la mente de ellos un infierno, un lugar de tormento, simplemente que no resucitaría. Mis palabras, si le molestan, usted puede investigarlas. Y hay material de sobra para constatar en la creencia judía que las palabras que les digo son verdad. Para ellos simplemente no existía la idea de castigo, ni del infierno que maneja la iglesia, simplemente que el castigo era que no resucitaría. Sería puesto en el olvido total. Y que la recompensa, si fue justo o fue bueno, es que sí resucitaría y estaría con el Mesías o en el reino de Dios o con Dios. Ese tipo de creencia cambió un poco en el tiempo en el que Jesús aparece en el escenario. Los esenios, unos 200 años antes de que Jesús aparezca en el escenario bíblico, histórico, social, cultural y religioso del momento, ya tenían otras ideas. Hoy le dejo en claro esto: las ideas, las enseñanzas que se tomaron de allá hacia acá, la gran mayoría no tienen sustento bíblico. Están basadas, como esta historia del rico y Lázaro, en historias paganas, es decir, en creencias de pueblos no creyentes, no judíos, no basados en la ley, que no tenían comunión con Jehová, sino de otros pueblos con otros dioses, con otras creencias, que en sus creencias consideraban que había unos estados después de la muerte, unos estados buenos y unos estados malos. Recordemos, y se lo digo con toda claridad, con amor y con respeto el día de hoy, que la mejor forma de dominar a una persona en vida para que haga lo que uno quiera es meterle terror de lo que le puede pasar después de la muerte si no hace lo que uno le dice que tiene que hacer en esta vida. El Evangelio de Jesucristo le enseña que cuando uno muere, y esto es importante, ténganlo en cuenta, por favor, cuando uno muere, uno no va a ningún lugar. Sí, así como escucha. Si usted está en Cristo, en el nuevo pacto, si usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando usted muera en esta vida o duerma en esta vida, usted no va a ir a ninguna parte. Tranquilo. Usted se queda donde está.
Por eso es importante conocer el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice el Evangelio de Jesucristo acerca de dónde está usted en este momento? ¿Alguno de ustedes recuerda acá? ¿Dónde están ustedes en este momento según? Sentados en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del contexto bíblico, que no está en un solo versículo, sino en varios versículos, en varios lugares, dice así, que los lugares celestiales significan la derecha de Dios, la gracia de Dios o el favor de Dios. Incluso dentro del credo, que volvemos y lo nombramos, que lo nombramos en la charla pasada, dice que está sentado a la diestra del Padre, que es la derecha. Pues resulta que la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Usted es iglesia, su cabeza se llama Jesucristo. Y la Biblia enseña que Jesucristo está sentado, y para estar sentado tiene que estar con el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y está sentado a la derecha del Padre. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de Dios, ¿dónde está usted hoy? Yo sé que aquí en la parte biológica humana usted está en su casa o donde usted se encuentre, pero espiritualmente, ¿dónde está usted sentado? Está sentado en el favor de Dios, es decir, a la derecha de Dios. Lo que pasa es que uno cuando lee un texto de eso, uno piensa literalmente que Dios está en una silla como la que estoy yo, y que hay dos sillas a los lados, y que entonces a la derecha están unos y a la izquierda otros, y que es así. Lo que está dando a entender es, según la tradición judía, la derecha es la bendición, la aceptación, la izquierda es la negación y la maldición. Por eso dice por acá con los cabritos y las ovejitas, venid a mí, benditos de mi Padre, está a la derecha, vengan malditos, háganse a la izquierda, donde serán destruidos. No me preocupe por la palabra que acabo de decir, que no lo va a excomulgar a usted ni me va a excomulgar a mí. Así está ahí escrito, anatema, dice en el original. Entonces, ese estar a la derecha, ese estar en el favor, ese estar en la gracia, por así decirlo, lo que está diciendo es que usted le cae bien a Dios, que está en el favor de Dios. Entonces, con eso voy cerrando esta mañana. Preste la atención a esto. Según la enseñanza del nuevo pacto, oído, no estamos hablando de la enseñanza de una religión diferente o de otras creencias, porque entendemos que en el mundo hay muchas creencias y respetamos las diferentes creencias. No estamos hablando de la creencia de los brahmistas, ni de las personas que tienen otro tipo de ideologías, ni de los tibetanos, estamos hablando de la enseñanza que da a la luz el nuevo pacto o evangelio de Jesucristo. En esta enseñanza dice así, que cuando usted muere en esta experiencia humana, cuando usted deja de ser o duerme, es una expresión para que no le dé temor, pues cuando usted duerme en esta experiencia humana o muere, usted no va a ningún lugar, no comienza un viaje a ninguna parte, sino que usted ya se queda donde usted está con Cristo en Dios. Eso está en Colosenses capítulo 3, eso está en las cartas, 13 cartas del apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Usted se queda donde está, a la diestra de Dios, en el favor de Dios. Usted es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted, por lo tanto, según esa enseñanza bíblica, como usted le cae bien a Dios, como usted le agrada a Dios, como usted no tiene cuentas pendientes con Dios, entonces cuando la persona muere, no tiene que estar preocupado de que si va a ir a un lugar de castigo o de gozo, sino que la persona sabe que está en el favor o en la gracia de Dios. ¿Es diferente a otras creencias? Sí, pero es usted el que decide en vida si acepta, si recibe el tipo de enseñanza que le da seguridad que tras la muerte usted está en un estado de reposo. Puede llamarlo el cielo, el nirvana, la gloria, puede imaginárselo lleno de nubes blancas, de luz, de flores, como usted desea imaginárselo. Cada quien mira cuál es el lugar de gozo, de alegría. Lo que el Evangelio le está diciendo es esto: cuando usted muere, no se preocupe por la muerte. No tienen que hacer nada los que quedan en vida para que usted sea salvo. No tienen que pagar dinero para que lo saquen de ninguna parte. No tienen que hacer una serie de procesos para que usted algún día salga de una cárcel y se vaya a otra mejor. No. Lo que el Evangelio de Jesucristo le dice es que cuando usted muere, si ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, usted está en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Es decir, deja su existencia en este mundo y permanece donde ya está, en este momento, que es con una existencia espiritual o eterna. Todo ser humano que ha nacido de nuevo tiene lo que se llama una doble naturaleza, una humana recibida de los padres biológicos y una espiritual que viene de parte de Dios o que proviene de parte de Dios para las personas. Es lo que llamaríamos la energía, el hálito de vida, el aliento de vida, el soplo de vida. Bueno, incluso hay una película por ahí que se llama 21 gramos que dice que cuando la persona muere pierde 21 gramos, que es esa parte energética que se separa del cuerpo. Esa esencia, esa chispa de vida que es usted realmente,
queda en Dios, o queda en el favor de Dios, o queda en la luz. Es que cuando hablamos del cielo o de qué pasa después, con tanta religión, todo lo que sea negativo o infierno es oscuro, y todo lo que sea luz o cielo es positivo, ¿sí? Entonces hablamos como arriba o abajo, pero son términos, por favor, son solo términos. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios no lo creó a usted ni a mí en esta experiencia humana para que no vivamos la vida por temor a dónde vamos a ir después de la muerte. Viva la vida, sea feliz, haga el bien, ame a Dios, si es la forma de expresar una vida espiritual, ame a los congéneres humanos que tiene a su alrededor, sea un buen ser humano, trate bien la naturaleza, trate bien los animales, condúzcase como usted dentro de los principios que tiene, considera que es lo mejor para usted y para la sociedad, sea un buen ser humano, eso es ser un buen hijo de Dios, sea una buena persona, haga el bien a las demás personas, viva feliz y tenga la confianza en su corazón de que una vez que parta de este lugar, usted va a estar en un mejor estado, es como una etapa del camino. Lo malo de la religión es que te dice que en esta vida usted debe tener una antivida, que si usted va a un lugar se va a perder, que si usted come tal cosa se va a perder, que si usted viste de esta manera se va a perder. Entonces es como si Dios fuera un Dios malo y caprichoso que abiertamente quiere, bueno, hay palabras que no puedo decir por esta cámara, quiere presionarnos, quiere molestarnos de tal forma que nos manda acá a sufrir, nos pone en condiciones adversas y fuera de eso nos dice que si no nos comportamos bien nos va a castigar después. Eso sí es el pensamiento de un Dios creado a imagen y semejanza del hombre, pero no es el pensamiento del Dios creador que nos revela la Escritura. El Dios creador que nos revela la Escritura es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios bueno, es un Dios que nos envía a este lugar a que disfrutemos, a que lo conozcamos, a que nos acerquemos a Él, y tras la muerte, al mundo natural por así decirlo, tenemos la confianza y la seguridad de que iremos o nos quedaremos en el lugar donde estábamos antes de venir, es decir, hacemos parte de la fuente, volvemos a Dios en el Espíritu. La gente podrá preguntarme, pero ¿cómo será eso después? Mire, yo no he estado allá, la Biblia no habla mucho de eso, los predicadores sí, la Biblia no. O sea, los predicadores tienen mucha imaginación para hablar del infierno, del cielo. La Biblia no habla mucho de eso. La Biblia se centra en que usted en vida disfrute la vida y conozca a Dios. Y que confíe lo suficientemente en Dios, o en la fuente, si le molesta la palabra Dios, confíe lo suficientemente en la sabiduría divina para que tras la muerte usted estará en otro estado que seguramente también será bueno y favorable. Es que no cabe sino en la mente de un ser humano, de un hombre como tal, que tras la muerte usted vaya a un lugar a sufrir, sobre todo a sufrir eternamente por actos de esta vida que no duraron ni un minuto ni dos. Entonces hago lo que quiera, usted siempre ha podido hacer lo que quiere, yo siempre he podido hacer lo que quiero. Lo que pasa es que el conocimiento nos enseña que debe haber un buen comportamiento, porque hay una norma o una ley que no la regimos nosotros y llama siembra y cosecha. Eso lo que quiere decir es que, bueno, digámoslo diferente, a ti te lo enseñaron en la escuela y en el colegio, y es acción-reacción. Todo acto tiene una reacción. Todo lo que haces es como una siembra. ¿Cuál es el consejo que te da el Evangelio de Jesucristo? Siembre bien. Oído, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de actos. Viva bien, siembre bien, sea un buen ser humano, ame a Dios, haga el bien. Y yo lo invito como pastor que soy también a que tenga una fe viva y activa en Dios. Crea en Dios. Yo pienso que las personas no están enojadas con Dios como tal, sino con los representantes, es decir, con la religión. Cuando alguien dice, yo no creo en Dios, yo pienso en mi experiencia, que es de más de 40 años de estar involucrado en este camino, que no es que las personas no crean en Dios. Lo que pienso es que las personas están más bien molestos, enojados, o no comprenden mucho a los que representan a Dios, o sea, a la religión, por los actos de las personas, por los malos comportamientos, por cosas que han pasado mal. Pero Dios no es religión, Dios es amor, Dios es luz, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Entonces, cerremos hoy diciendo esto. La historia de Lucas 16-19 sobre el rico y Lázaro no necesariamente es algo de lo cual se puede hacer doctrina, porque solamente se narra una sola vez en toda la Biblia. No se puede hacer doctrina de una sola historia que no se sabe si es una historia o una fábula, porque los teólogos hasta el día de hoy, tanto protestantes como católicos, no se han puesto de acuerdo en decir si es historia o fábula. Eso es importante. Lo otro es que el Evangelio que no narra
no es un libro que se considere dentro de la cristiandad como inspirado, sino que es el resumen histórico, y eso está sustentado en el primer capítulo del mismo libro, que dice que es el resultado de una investigación, de un trabajo investigativo. Número 2, que el libro no fue escrito ni para la iglesia, ni para los judíos, ni para los gentiles, sino que fue escrito para un personaje llamado Teófilo, pero que fue agregado dentro de la Biblia porque el trabajo investigativo que se hizo fue tan bueno que narra todos los sucesos desde el punto de vista de Lucas, que es médico, y entonces fue aceptado dentro del canon bíblico. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para uno poder interpretar correctamente el texto bíblico. Bueno, tendremos otra próxima oportunidad, creo que 2 o 3 entregas más sobre la muerte o qué hay después de la muerte, pero por hoy puedo decirles que el texto como tal quería mostrar 2 cosas. 1, la creencia popular de que los ricos son malos y los pobres son buenos. Creencia que no tiene un buen fundamento. O sea, no se puede decir que para vivir bien después de la muerte hay que ser pobre y que los que viven bien en esta vida van a vivir mal después. No, eso es una mala enseñanza, sobre todo motivada por el poder económico, político y religioso, para que las personas entreguen sus bienes, para que sean pobres. Oído, y esa no es la voluntad de Dios. Y la otra creencia o la otra enseñanza que se quería dar era decirle a la gente que aunque un muerto se resucitara y les contara, la gente no creería. Y de eso sí es un testimonio hasta el día de hoy. La gente no ha creído, a pesar de que Jesucristo resucitó de los muertos. La gente no ha querido creer. Entonces yo los invito para que ustedes abracen el Evangelio de Jesucristo, crean abiertamente en el Evangelio de Jesucristo, acepten el Evangelio de Jesucristo y tengan esta plena seguridad. Si usted cree en el Señor, si usted ha nacido de nuevo, sepa que usted es un hijo de Dios, usted es un bendecido, usted es una persona que reina en vida. Si en esta vida tiene sufrimientos, tiene escasez, tiene deudas, tiene situaciones que lo puedan llegar a considerar pobre, el Evangelio es una puerta de oportunidad también para que usted mejore y prospere integralmente. Si usted tiene riquezas, creo yo que al estar en Jesucristo usted ya sabe que usted no debe confiar en las riquezas. Debe usar las riquezas, debe administrar las riquezas, pero no confiar en ellas. La confianza del rico y del pobre deben de estar puestas es en Dios, única y exclusivamente en Dios. Y número 3, si existía alguna pared, alguna cima, alguna división entre unos muertos y otros muertos antes de que Jesucristo muriera y resucitara, déjeme decirle que Dios tomó esos 2 pueblos e hizo uno solo. Déjeme decirle que Dios cerró esa cima. Déjeme decirle que Dios dice a través del Evangelio que cuando Jesucristo murió y resucitó, quitó el pecado del mundo. Por lo tanto, usted ahora es un hijo de Dios, usted es un bendecido, usted es una persona salva. Ninguno de ustedes, de los presentes, ni de ustedes que están allí tras la cámara, debería experimentar temor tras la muerte. Cuando sea el momento, usted dormirá, y dormirá en paz, porque el Evangelio de Jesucristo le da la plena seguridad de que cuando usted muera quedará donde está. ¿Y sabe dónde usted está? Está con Cristo en Dios. Pero que mi esposo no ha hecho la oración de fe. Pero que mi hijo no ha hecho la oración de fe. Pero es que esta persona tiene un mal comportamiento. Déjeme decirle, eso pertenece al ámbito humano. Esas malas decisiones en el ámbito humano le van a traer problemas a las personas, claro que sí, humanos, que tendrán que tener soluciones humanas. Pero déjeme decirle esto también que es muy importante, ninguno de ustedes puede aceptar al Señor. ¿Sí? Yo sé que digo cosas que a la gente le molesta, pero ninguno de ustedes puede aceptar al Señor. Él nos aceptó a nosotros, y se lo muestro con la Biblia. O sea, nosotros no aceptamos al Señor. Él nos invita no a que lo aceptemos, nos invita a que lo sigamos, que es diferente. Él nos aceptó a nosotros. Claramente dice Efesios capítulo 1 que fuimos aceptos en el amado. ¿Aceptos en quién? En Cristo. ¿Cómo le parece un ser humano usted diciendo, no, yo no acepto a Dios? O sea que, no, pues de malas Dios, yo no lo acepto. O, ay, Dios debe estar feliz, que haga una fiesta porque yo lo acepté. No. O sea, la religión nos ha tupido la mente. Ninguno acepta a Dios. Dios nos aceptó a nosotros. Y quiere saber algo interesante. Dios aceptó a ese que incluso usted dice que no. También Dios lo aceptó. Lo que nos invita el Evangelio es a que sigamos al Señor. Todos los días, ¿cierto? Vamos a seguir al Señor día a día, ¿cierto? Vamos a seguir al Señor. Vamos a dar una muestra a todos los hermanos de los hermanos, por favor, ahí de aquí, para que ellos también los vean, los saluden un momentico ahí, vamos, que ellos los vean también. Ellos, amados hermanos, no aceptaron al Señor. El Señor los aceptó a ellos.
Igual que el Señor lo ha aceptado a usted y me aceptó a mí. Usted y yo lo que hacemos es que caminamos y seguimos al Señor día tras día. Su palabra, su evangelio transforma nuestra manera de pensar y nos da una vida totalmente nueva que se llama la vida eterna o el nuevo nacimiento. Ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo no murió para que usted y yo vayamos al infierno de la religión, que es diferente, ¿no? Porque la Biblia no habla del infierno. Eso se lo podemos demostrar a cualquier persona. La Biblia en ningún lugar habla del infierno. En la Biblia suya sí aparece la palabra infierno, claro, pero esa palabra fue puesta allí por las traducciones y por las casas editoras, las casas bíblicas que promueven la Biblia, pero en los originales no dice infierno. Están corrigiendo ya algunas Biblias, oído, no cambiando la palabra de Dios, sino corrigiendo un error que cometieron. Allí lo que aparece es la palabra Gehenna, y eso ustedes ya lo saben, no infierno, sino Gehenna, y eso es diferente. Entonces, amados, ¿qué más puedo decirles sino que Jesucristo les ama grandemente? Acepten el Evangelio de Jesucristo. En vida, no vivan desordenadamente, vivan ordenadamente. Acaten y alineen su vida a lo establecido en la palabra de Dios. Amen al Señor. Ámense en ustedes, amen a sus familias, amen a sus hijos. Vivan en paz con las personas, amen la naturaleza, respeten a los animales. Hagamos el bien, tengamos común unión con Dios, promovemos el evangelio del amor, del perdón. No somos nosotros los que juzgamos y condenamos. Cristo podía condenar y juzgar, sin embargo Romanos 8 dice que Él tampoco condena a ninguno. Hoy, igual que hace 2000 años, está diciendo, ni yo te condeno, cambia tu vida, ni yo te condeno, cambia tu vida y sígueme. Esa es la expresión, y sígueme. Vamos a hacer que nuestra vida sea mejor en la tierra todos los días. Cree firmemente en el Señor, que las circunstancias van a cambiar a favor de tu vida. Y ojalá todos los que aman a Dios pudieran mejorar en todos los aspectos de su vida para mostrar con mayor fuerza y mayor gloria el gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que lee el texto nuevamente cuando puedas, considera todo lo que te he dicho en la enseñanza, haz las investigaciones que tengas que hacer y tómalo como un referente, pero no como un texto para hacer doctrina. No se puede hacer doctrina de ese mero texto de la Biblia. Bendecidos con toda bendición, la gracia y la paz siempre sean con todos y con cada uno de ustedes también.